por prejuicios, después por cobardía, por cobardía literal, después a lo mejor por desconfianza de qué podían pensar de nosotros y por pensar más en el microclima que en el público. Verdaderamente creo que la solución no es comerse al caníbal. Y durante mucho tiempo propiciamos eso, propiciamos que había que comerse al caníbal. Yo laburé mucho el tema de derechos humanos durante toda mi vida. Y estoy de acuerdo con que pase lo que pasó. Estuve contra las leyes de obediencia de vida, de punto final, contra el indulto, contra la amnistía. Hice campañas acá y afuera en contra de esas leyes, etcétera. Pero lo que yo quería, y que parcialmente pasa, es que estuvieran encarcelados los responsables. Ahora, no nos hace una sociedad mejor encarcelar a los responsables bajo condiciones inhumanas. Porque está mal, y porque no es lo que la ley indica, y porque los derechos humanos, otra vez decirlo, no son ni de derecha ni de izquierda, son humanos. Y se supone que tienen que alcanzar a todos. Después uno puede pensar si hubo un autocrítico o no, de cada lado. Son los años los que van a terminar dilucidando eso. Todavía hoy discuten Hiroshima en Japón, o discuten el nazismo en Alemania, o discuten la República de Vichy en Francia, la ocupación alemana. Todavía hoy se discute. A lo mejor haya que dejar pasar décadas para que podamos hablar con la mayor libertad conceptual posible sobre esas cosas. Hoy vamos a charlar un rato con Aníbal Guevara. Aníbal es miembro de una agrupación que se llama Puentes para la Legalidad, que nuclea hijos y nietos de presos acusados por la represión ilegal del Estado. El padre de Aníbal es el exteniente coronel retirado Aníbal Alberto Guevara, que está actualmente preso en Marcos Paz, y su historia y la de sus hermanos está contada en un libro que está muy bien y que ya alguna vez recomendamos, que se llama Hijos de los 70, de Carolina Arenes y Astrid Piquielny, quienes estuvieron acá en el programa charlando sobre el libro con nosotros. Casualmente tratamos este tema y simplemente coincidió un día que el gobierno decidió que no va a volver a apelar la prisión domiciliaria de los represores, cosa que está bien, y el argumento que el gobierno da es: hay un cambio político, esto no se trata de venganza sino de justicia. Antes, por default, se apelaba a la prisión domiciliaria de gente de 80 y pico de años. Un delirio total, absoluto, porque en ningún otro caso procedería, digamos, de tampoco castigar de más. Digo, ni castigar de más ni castigar de menos. Garabano dijo que esta decisión, la decisión de ahora en más, será de los jueces, y que el gobierno, es increíble que el ministro de Justicia tenga que decir esto, pero que el gobierno se ajustará a derecho. El gobierno cumplirá la ley, no sobreactuará, digamos, ¿no? ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué edad tenés? 33. ¿Cuánto hace que armaron esta agrupación Puentes para la Legalidad? Mira, el Puentes para la Legalidad se constituye como asociación civil el año pasado, finalmente, con personería jurídica, pero es el resultado del trabajo que venimos haciendo hace mucho antes, desde el año 2008-2009, con lo que nos llamábamos hijos y nietos de presos políticos en algún aspecto. El año pasado obtuvimos la personería jurídica y decidimos volcar todo nuestro trabajo a ese nombre, Puentes para la Legalidad, que es bastante más representativo de lo que nosotros buscamos, o sea... Y vos entendés que desde el punto de vista político es completamente distinto, ¿no? Entiendo, y en parte por eso volcamos también todo nuestro trabajo a ese nombre, porque nosotros lo que reclamamos, cuando reclamamos derechos humanos, hablamos de obviamente las cuestiones humanitarias respecto de la detención de los imputados, pero también hablamos de mucho más que eso. Hablamos del desarrollo de los juicios en sí, de las garantías judiciales que no se, las garantías de proceso que no se le respetan, y por ende tenemos un montón de condenados y de imputados sin tener pruebas que los vinculen a delitos, a ningún delito objetivo, concreto. Los suelen condenar por haber estado en un lugar y en un momento determinado, y por haber supuestamente sabido lo que pasaba y no renunciado a ese tipo de cosas. Gran parte de los que están siendo condenados van por ahí, y nuestro reclamo de legalidad
entendemos que puede ser interpretado por quienes consideran a todos un símbolo y a todos, que todos tienen que ser condenados indiscriminadamente, sin importar su rol ni su accionar en el pasado, como impunidad. Entonces, como no queremos eso, necesitamos construir estos puentes, estos vínculos humanos, conversaciones, diálogos, algo más interdisciplinario, digamos, y menos frío que la ley en sí misma, para poder trabajar y que sean una cuestión social mejor entendida, para ir a un mejor lugar con estos procesos, que entendemos que no es lo que ha pasado en estos años. ¿Tu viejo está imputado, está condenado por qué? Mi viejo fue acusado en el 2006, mi viejo se llama Aníbal Guevara, en realidad no es un ex teniente coronel retirado, es un teniente coronel retirado, ex teniente, sí, porque por los hechos que se lo acusan en el año 76, tenía 24 años, era un teniente recién ascendido con 3 meses de antigüedad en el cargo. Y lo acusan en el 2006 por primera vez en toda su historia, sin haber sido nombrado ni en la CONADEP ni en ninguna investigación de los años 80, ni siquiera por los imputados que empiezan a nombrarlo, por los testigos que empiezan a nombrarlo, de 4 desapariciones que se dieron en un periodo de tiempo en el cual él, estando en San Rafael como comisión, coincidía. En realidad, de esos 4 por el cual lo acusan, solo 2 coinciden, porque según el libro, el único de los 4 que lo nombra como siendo quien dirigió el operativo en el cual detienen al marido de esta mujer, cambió la fecha de desaparición. O sea, aparece en la CONADEP, en los registros de la CONADEP y en los habeas corpus de los 70 como desapareció a la madrugada del 22 al 23 de marzo. Como mi padre llega el 23 a la tarde, empiezan a decir que en realidad fue la madrugada del 23 para el 24. Y después el juicio entero, después de 4 años de instrucción, que fue la primera etapa, es la primera etapa en un juicio en el cual el juez recaba todas las pruebas, le elevan la causa, o sea, hacen el juicio por privación ilegítima de la libertad solamente. Pero el fiscal en la tercera audiencia, el fiscal Dante Vega, pide un cambio de carátula diciendo que él era un partícipe necesario en aplicación de torturas, porque esto era un plan sistemático, entonces que debía ser enjuiciado por todo lo que se le puede acusar respecto de los años de los 70. Y inmediatamente lo mandan a detener, a él y a los otros imputados en el juicio, entre los que estaba un comisario de apellido Músere, que tenía arresto domiciliario otorgado por la Cámara Federal de Mendoza en virtud de un examen médico que decía que tenía una enfermedad coronaria muy grave, que de continuar su situación de encierro debía considerarse su enfermedad como una enfermedad terminal. Y entre los que revocan y los mandan a cárcel común, a la cárcel de Causado de San Rafael, a una habitación mucho más chica que este estudio, donde habían 4 camas, está este comisario. Y a los 15 días efectivos de prisión se muere en la cama de al lado de mi viejo intentando hacerle masaje cardíaco. Y ese son el tipo de cosas que pasan alrededor de estos juicios. O sea, cuando hablamos de irregularidad, no solo hablamos de la pésima condición de las cárceles para toda la población penitenciaria, lo que decimos es que se agrava fundamentalmente por las condiciones de salud que tienen los mayores de 65 años. O sea, ninguna de los penales cumple con las disposiciones que el Estado Nacional le exige a cualquier asilo para ser habilitado, ninguna. Y esto hablando de 65 años, que son los más jóvenes. Sí, claro. Nosotros tenemos 205 presos mayores de 70 años en cárceles comunes. Hay una parte que está con domiciliaria, pero esos 200 siguen, y eso sí es una discriminación, porque son los únicos. Hay muy poquitos y casos muy especiales de tipos que no tienen dónde caer, como es conocido el caso de Barreda, que volvió a la cárcel pese a la edad porque no tenía dónde estar. Pero si no, la ley de ejecución dice que mayores de 70 deben ir en realidad la ley dice pueden, pero Zaffaroni, por ejemplo, por dar un ejemplo, escribe en sus textos que donde se lea puede, debe entenderse debe, porque no puede quedar sujeto a la voluntad y a la simpatía o antipatía que tiene el juez con el imputado. ¿Cuántos casos de muertes como la de este comisario que me decís hubo? Mira, en total de fallecidos imputados en estas causas hay 353 o 373 si tomás algunos que son de antes del 2003.
y muchos de ellos... Ahora, ¿estás hablando de muertes agravadas, o sea, muertes a las que se llega por agravar el estado de detención, o de muertes naturales? Hay de las dos, y el caso es exponencial y cada vez se va agravando por la edad de los imputados y el paso del tiempo, pero hay muchos casos que son causas directas a partir de las detenciones. Me viene a la cabeza el caso Godoy, por ejemplo, que le dieron la domiciliaria después de muchos años, pero el tipo tenía varias enfermedades terminales. O el caso Vargas, que no tenía una enfermedad terminal, sino tenía 3, tenía EPOC, tenía cáncer y otro más, y no le daban la domiciliaria, se lo dieron y al mes se murió. Y por supuesto que todas estas son condiciones que son agravadas por el estado, por la detención en sí, porque no es por falta de voluntad. El servicio médico del servicio penitenciario es deficitario para la población general, que tiene promedio de 30 años. Imagínate lo que le hace a la salud a una persona que tiene 65, 70, 80 años. El rango de edades es de 56 a 96, de 56 a 96. Pero además eso subyace a otra cosa. Los que no pueden pedir domiciliaria por edad son los más jóvenes, y los más jóvenes de ahora eran los más jóvenes de antes en instituciones verticalistas. Esta persona de 56 años tenía 17 años en 1976. Digamos, yo no conozco el caso particular, pero puedo hablar de otros casos donde el nivel de responsabilidad objetiva era muy bajo. Hay un caso que es el caso Patrau, de un cabo de la policía bonaerense, un gaucho de la provincia de Buenos Aires, un tipo que en la causa, si vos vas a la causa, que es de Rosansky, Falcone y Portela, creo que es el otro juez, los testimonios que hablan del cabo Patrau hablan de su calidad humanitaria respecto del trato de detenidos. Le decían el tío los detenidos en aquellos años, un tipo que hacía guardia en la comisaría. ¿Eran detenidos legales o ilegales? Eran los detenidos que él tenía. Vos no le podés pedir al cabo de la policía, él no pregunta cuál es el nivel de legalidad de esa detención. Hoy, si mandás a un cabo a hacer una detención, no dice, a ver, ¿por qué causa, en base a qué, de qué juez? No lo pregunta. En una comisaría, no en un campo. Quinta, bueno, la comisaría en principio es una diferencia. Sí. No estaba en un campo de concentración. Bueno, pero este cabo que como digo, un tipo que hoy tiene 84 años, o sea, no era tan joven en aquellos años, pero tenía ese nivel de responsabilidad. Le metieron perpetua. Pero que si vos lo comparás con... y encima con estos testimonios hablando, ni siquiera con Milani, lo comparás con... Milani es una comparación. Sí. Lo comparás con el brigadier Agosti, con el 33,33% de responsabilidad de derrocar el gobierno y tomar el poder, y que ellos dirigir la cosa. Le dieron 4 años en el juicio de la Junta. No hay racionalidad, no hay proporcionalidad. Vos decís que ustedes no se esperaban la detención de tu viejo. No, para nada. Nosotros, la verdad que mi viejo nunca había estado involucrado en ninguna causa. ¿Vos habías llegado a hablar con él antes de toda esta historia? La verdad que no recuerdo hablar específicamente. Sí, yo en el secundario hacía los trabajos prácticos sobre la dictadura y empecé a investigar. Mi padre tiene un hermano que fue de la FAP, que fue guerrillero, y entonces en los trabajos prácticos les pedía a los dos que me cuenten o que me escriban y los ponía, y esa fue como todo mi acercamiento hasta ese momento. Me parecía como que había cosas para hacer todavía, pero por supuesto después la adolescencia me pasó por arriba y me dediqué a otras cosas, pero había no de su nivel de responsabilidad. La verdad que nunca había sido un tema en mi familia. No sé, yo andaba con la remera del Che a los 15 y mi viejo me dijo, fíjate que son alguien que mató mucha gente. Él fue lo único que me dijo, ni siquiera entramos en discusiones ideológicas ni nada de eso. ¿Vos pensás hoy que siguen siendo presos políticos? Yo entiendo que es una categoría polémica para enunciar, pero la definición que nosotros le damos a eso es que son tantas las irregularidades procesales, digamos, y la ausencia de carga probatoria en particular, que lo único que justificaba era la presión política que hubo específicamente durante un tiempo. Es conocido el caso Hoft, está ahí probado, pero hay muchas causas que son así. No es que porque es un civil es muy diferente. En realidad, esa estructura de presión sobre el aparato del Poder Judicial existió para nuestras causas también. Hay el caso de Flores Leyes, terminó inclusive muriendo, y es un caso de un fiscal general del Chaco muy parecido, porque además de esa manera
avanzando sobre los camaristas y todo, fue creciendo también jueces militantes que ponían en estos lugares, porque como las causas de lesa humanidad son un blindaje moral, nadie se anima a cuestionar nada. Entonces así, querellantes pasaron a fiscales a fiscales generales y se llenó de jueces subrogantes, como la jueza, obviamente le hicieron más juicios a mi padre, porque lo que sucede es eso, le hacen una causa y después hacen más causas, y continúan haciendo juicios. Los jueces de ahora son todos de justicia legítima del nuevo juicio. Entonces, inclusive le sacaron la atención médica al juez de ejecución de la causa anterior. Es un poco técnico, pero lo que hicieron fue sacarle la facultad al otro juez de darle la posibilidad de atenderse en el hospital, porque había habido una resolución del ministro Rossi que les impedía atenderse en los hospitales de su obra social. Esa resolución la dieron de baja, pero estos siguen con la misma lógica de mi padre, con un problema de rodilla, con diabetes y otras ñañas de su edad, no lo atienden en el hospital que le corresponde por ley. Respecto del hecho que le imputan a tu viejo, ¿él qué dice? Mira, cuando empezó el juicio y yo fui a acompañar esas primeras audiencias, yo le indagué muy duramente a mi padre respecto de eso. Y él recordaba haber hecho un par de detenciones ahí. Y de hecho, en el juicio aparece como que hay un par de personas que dijeron que los detuvo efectivamente él, que hablan que lo hizo de día, de uniforme, presentándose con nombre y grado y tratándolos con amabilidad, pese a que el presidente del tribunal, el doctor Burad, les preguntaba 4 o 5 veces si estaba seguro que había sido así. Y después ninguna otra prueba lo vinculó derecho a ninguna otra desapariciones ni a ninguna otra situación. Hubo un testimonio de un tal Soto que dijo que mi padre lo torturó y le pegó como los demás, pero que dice que cuando le preguntaron cómo sabía que era mi padre, se lo había dicho un soldado de apellido Vargas, que cuando lo traen a declarar no conocía a mi padre y dijo que ese hecho había sido en el 77, en otro año en donde mi padre no estaba. Pero la sentencia, que es a cadena perpetua de mi padre, fundamenta en el testimonio de la mujer que cambió la fecha de desaparición y de este Soto que fue contradecido por lo anterior. Por el otro. Uh-huh. De hecho, el presidente del tribunal, vos me preguntabas sobre los presos políticos, en un cuarto intermedio. No, te pregunto porque yo no comparto lo de presos políticos. Más allá de que defiendo que no tiene que estar en esta situación. Pero te digo un solo comentario como para que entiendan también nuestra apreciación. Sí. Este presidente del tribunal, hablando con mis hermanos y conmigo en un cuarto intermedio, nos dice, bueno, esto viene de tantos años, unitarios, federales, rosistas, antirrosistas, peronistas, antiperonistas, y con esto me salió. Ustedes quédense tranquilos que hay otras. Todavía no había terminado el juicio, estaban los abogados y las querellas todavía dando alegatos. Uh-huh. Quédense tranquilos que hay otras instancias. Dice, esto es político, quizás la salida sea política. Eso me dijo cuando a mí me quedaban alguna ilusión de tontos, alguna esperanza de tontos respecto del alegato que había hecho la defensa, en donde mostraron que no tenían nada, y dando por tierra cualquier tipo de ilusión de que el fallo fuera distinto a una condena. ¿Cómo ve tu viejo aquella época? Y lo ve con dolor, por supuesto, o sea, mi viejo junto con un grupo de camaradas hicieron una solicitada que se llama Verdad Posible, está colgada en internet, que se llama verdadposible.com.ar, en lo cual cuestionan, se lamentan por los desaparecidos y todo, y cuestionan las responsabilidades políticas y militares de la época por esas decisiones. Es difícil la visión de los oficiales subalternos o de los oficiales con poca responsabilidad, porque son gente que, independientemente de lo que nosotros podamos analizar de lo que pasó, ellos actuaron mayoritariamente con buena fe y siguiendo las órdenes de sus superiores, y vivieron el resto de la vida bajo la sombra de haber sido o no haber sido criminales, y tuvieron que recibir a sus hijos llorando por ahí en los que tenían durante los 80, porque decían que todos los militares eran una basura, y encima en el juicio de las juntas sus superiores dicen que esto es una guerra y en la guerra hay excesos, y de alguna manera no asumen las responsabilidades de las decisiones que habían tomado y se las patean.
de alguna manera. Entonces es como que todo, como que se generó el pacto de silencio, entre comillas, que no existe como pacto, pero ellos no han hablado, no tienen voz, no han tenido voz en toda esta historia. Esto de ubicar a todos en la misma bolsa y de no importar la responsabilidad ni el rol, y de que si te prueban que manejaste un camión o que hiciste guardia en la puerta de un lugar, te condenan, y te condenan a 15, 20 o cadena perpetua. Hemos perdido la posibilidad de sus testimonios, de lo que ellos pudieran aportar. Después de 10 años de juicio sabemos lo mismo que sabíamos después del juicio de las juntas y el informe de la CONADEP. O sea, se ha perdido verdad, y con un agravante. Si el Estado les mintió a los familiares de los desaparecidos cuando les hizo desaparecer a su familiar, les miente de vuelta cuando les entrega un culpable que no es, cuando les entrega a un tipo como culpable que no es. Y entonces todo el sufrimiento de los 80, de los 70, de los 80 y el sufrimiento que nosotros estamos teniendo ahora no tiene sentido, no sirve para crecer como sociedad en alguna manera. Nosotros, cuando fue la audiencia de la sentencia, una audiencia ante, no sé, un auditorio de una universidad en San Rafael que tendría, no sé, 150 personas, de las cuales 50 estaríamos acompañando a los imputados y el resto eran militantes. Yo estaba, después de las palabras de este juez, sabía lo que iba a pasar, estaba como muy concentrado en que no me afectara, pero cuando llega el momento de mi padre, mi hermano, venían celebrando, por supuesto, cada una de las condenas con vitoreos y etcétera. Cuando llega la hora de nombrar a mi padre, mi hermano le dice: viejo, nosotros sabemos quién sos, y se quiebra de alguna manera. Y ahí mi propia estantería también se tambaleó para todos lados, porque todo eso que estaba tratando de aguantar casi se me cae. Y en un momento una persona que me acompañaba se da vuelta y dice: ¿de qué te reís? Y yo me doy vuelta en la confusión, estaba todo como muy raro. Además tengo el recuerdo como bastante enajenado, bastante como desde afuera. Y veo a una chica de unos 15 años riéndose de los que lloraban, familiares de los imputados, y otro de 25, 20 que también lloraba. Y yo me dio como una profunda tristeza entender que todo lo que estaba pasando no servía para nada, porque si esa chica no sabía quién era mi padre, no había presentado las audiencias, estaba ahí, era un símbolo, y ese símbolo era todo lo que significaba. Pero ni siquiera lograba empatía con el dolor de un tercero como para ignorarlo, ni siquiera digo para ser empático, como para ignorarlo. Y ahí como a mí me quedó una sensación muy clara de que estos procesos, como estaban planteando, no servían para obtener verdad, no servían para obtener tranquilidad o paz social, y por eso con este otro grupo de familiares con el que trabajamos para esto, trabajamos para, por un lado, denunciar las irregularidades, las violaciones a los derechos humanos en las que entra el Estado argentino. Lo hacemos acá, ante el Consejo de la Magistratura, con denuncias formales a través de nuestra asociación, y afuera con denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentamos ahora en julio en Washington una denuncia, y la comisión la vio y le dio una calidad de cautelar por riesgo de vida, y la pasó, le dio un número y trámite, o sea que ya está, y estamos tratando de llegar a presentar audiencias temáticas también, porque como denunciamos un estado de situación, no queremos ir caso por caso a denunciar cada una de las irregularidades, que se confundan. Lo mismo intentamos acá ante el Consejo de la Magistratura. Tenemos 10 denuncias contra 18 jueces por mal desempeño, pero nos resultaría mejor que nos reciba el Pleno del Consejo y presentarle el estado de situación. Y yo creo que cualquier persona de bien, por más que esté obviamente a favor de los juicios y a favor de los derechos humanos, le interesará despejar que lo que nosotros denunciamos no sea verdad, porque si es verdad, todo eso no tiene ningún sentido, y estamos yendo para atrás, porque además nuestra Constitución es, desde el momento que la hicimos, es recontra progresista respecto del derecho penal y de lo que significa una cárcel. Nuestras cárceles no son para castigo, son para resociabilización, y acá estamos metiendo a cárceles a un tipo de 70 años, 80 años, que en realidad estuvo 40 años resocializado en todo caso. Entonces solamente lo hacemos como castigo, y estamos retrocediendo en nuestra concepción respecto de los derechos humanos. ¿Qué pensás vos de la dictadura y de la represión ilegal? A mí me parece una tremenda tragedia,
Me parece que los 70 en Argentina, obviamente que esto lo digo desde mi percepción personal, no lo digo en nombre de la asociación a la que pertenezco. Para mí fue una terrible tragedia los 70, la dictadura, y lo que pasó antes, la violencia, lo que pasó después también, y me resulta trágico que lleguemos hasta acá y no hayamos logrado la comprensión cabal de lo que pasó, porque en algún aspecto llegamos a donde llegamos y nosotros estamos denunciando lo que denunciamos porque no logramos sacar lo mejor de la terrible y trágica experiencia que vivimos. Santiago Kovaldov dice que hay cultura no donde hay experiencia, sino donde la experiencia puede ser pensada. Y yo creo que parte de nuestra experiencia quedó sujeta a dogmas de los cuales no se puede hablar, y donde cuando empezás a hablar, nosotros mismos vivimos con ese prejuicio. Vos hablaste del prejuicio, ahora estamos logrando, agradecemos enormemente estar acá con ustedes, pero venimos hace un montón de años intentando atravesar esos prejuicios, esos muros. Digamos, el puente que nosotros tomamos como identidad es la contracara del muro. Queremos avanzar, queremos acercarnos. ¿Y intentaron alguna vez hablar con hijos o con agrupaciones de derechos humanos, con las madres, las abuelas? Nosotros venimos intentando desde el principio y con determinado éxito en algunos casos. ¿Sí? Sí, en algunos casos, no con las instituciones, no hemos tenido éxito puntual con las instituciones. En el libro Hijos de los 70 refiere a una relación que... Bueno, Graciela Fernández Mejide labura en esto hace años. Con Graciela tenemos una relación de mucho afecto, hemos compartido una charla en el 2015 o 2014, no me acuerdo bien, una charla en el marco de una muestra, después del diálogo, hicimos una proyección del documental El Diálogo y después compartimos, intercambiamos. Básicamente contamos cómo fue nuestra experiencia de encuentro y de posibilidad de diálogo y de conversación. Por supuesto que hay cosas con las que acordamos y cosas que no, pero de eso se trata, no se trata de repente ser amigos, se trata de respetarnos y escucharnos. Acaba de pasar hace muy poco en el Congreso Eucarístico de Tucumán, también fuimos invitados y dimos una charla junto a Luján Bertela, que estuvo 40 días detenida y desaparecida en ESMA. Y con mucho afecto también con ella. A partir del libro Hijos de los 70 también hemos profundizado en relaciones con otros hijos, con distintas experiencias, y lo intentamos permanentemente. Es una búsqueda. Yo creo que ante el fracaso de la generación que nos antecede de poder conseguir esos lugares de encuentro comunes, por ahí mi generación, para no dejarle la mochila a la que sigue, yo tengo una hija de 1 año y 8 meses, se llama Emma, y me dolería demasiado dejarle este bondi o esta mochila a ella. Entonces creo que es responsabilidad de mi generación. No hablo de reconciliación, hablo de respeto y solamente posibilidad de encuentro y de diálogo. Decías antes el caso Milani es otro caso. ¿Qué pensás de eso? Porque hay mucha gente vinculada a la represión que dice por mucho menos de las pruebas que hay de Milani hay gente que está presa. Mi padre es un caso. Mi padre es un caso. Ya hace un tiempo escribió un artículo que se llama Milani o la prueba del doble discurso. El caso de Milani es parecido, pero más grave, entre comillas, lo que digo, que el de mi padre, porque tenían más o menos la misma edad, eran más o menos la misma jerarquía, pero Milani había sido nombrado en la CONADEP y acusado, y mi padre no lo fue nunca. Y Milani está libre, fue jefe del ejército, y mi padre está preso hace 10 años en prisión preventiva, porque tiene una condena en primera instancia, pero está en prisión preventiva todavía, porque no tiene una condena firme. Ah, yo pensé que tenía una condena firme. No tiene una condena firme. Mi padre hace 10 años que está en prisión preventiva. Y hay el promedio cuando de prisiones preventivas. Cuando la ley dice que no puede extenderse más de 2 años la prisión preventiva. Exactamente, sí. La ley dice 2 años de prisión preventiva con opción a 3, pero tenés que probar que tenés o peligro de fuga o de interferir con la investigación, de las cuales toda la prueba que se generó en estas causas es de hace 30 años, entonces no pueden interferir realmente con la prueba. Y el promedio de prisiones preventivas es de 5 años. Hay 289 que tienen prisión preventiva de entre 3 y 6 años, 165 entre 6 y 10 años, y hay 105 ciudadanos con prisiones preventivas de más de 10 años, llegando hasta el pico de 14 años y medio. ¿Tu tío vive? Mi tío vive y tiene una relación muy buena con mi padre y lo ha acompañado desde el principio en esta causa. Por supuesto que en los 70 estaban peleados, pero se llama Pedro Guevara.
creo que Chelo era el nombre de guerra en la FAP, y nada, tiene una excelente relación, lo acompaña, viaja casi todos los meses de Mendoza acá a visitarlo durante los 5 días que tiene por distancia. Y de los 70... Más allá de obviamente respetar las condiciones humanas de detención, digamos, creo que hay algunos elementos de tu planteo que son bastante razonables y no objetables. Pero yo escucho en parte de tu planteo un argumento que roza en similitud al argumento de defensa de la ley, de aquella famosa ley de obediencia de vida, ¿no? En el sentido, bueno, era gente que tenía rangos más bajos, no tenían chance de plantarse por ahí en contra de sus superiores. Y me parece que un poco las condenas en ese sentido tienen que ver con evitar que esto vuelva a ocurrir alguna vez más, digamos, crear las condiciones para que nunca más pueda venir un superior a decirle a alguien, mirá, tenés que hacer esto, y que exista esa obediencia de vida, justamente porque el tipo diga, no, pará que esto me lleva puesto a mí también, esto es ilegal, yo no estoy dispuesto a hacer esto. Mirá, en realidad lo que yo te lo digo, digamos, era parte de la concepción que tenía Alfonsín y Carlos Nino y la gente que trabajó en el derecho en el diseño, digamos, de lo que fue el juicio de las juntas. Ellos hablaban de 3 niveles de responsabilidad respecto de lo que había pasado en la dictadura. Los que planificaron la acción y emitieron las órdenes, los que por crueldad, perversión o codicia excedieron el cumplimiento de las órdenes, y los que se limitaron al cumplimiento de las órdenes, que debían ser eximidos de la persecución penal. Eso es lo que decía Alfonsín, que en base a... Bueno, por eso hacen la ley de obediencia de vida, claro. Pero, digo, entiendo lo que vos decís, y creo que... Pero mira, a mí se me ocurrió un ejemplo que, ojo, porque obviamente el valor de defender es muy distinto, pero mirá cómo funcionaría si en cambio de hablar de vida habláramos de corrupción. ¿Vos meterías preso a todo el Ministerio de Planificación? ¿Pensás que Debido robó solo? Hubo un montón de gente que firmó expedientes, otros que los archivaron, otros que sabían que alrededor se robaba, el portero que sabía que tal llevaba una valija con guita, el otro que no sé qué. Ahora, nosotros reivindicaríamos sensatamente desde el punto de vista penal detener a todo el ministerio. Estoy diciendo, los valores son distintos, pero estoy pensando en el razonamiento. No lo haríamos. No sé qué es justo, qué es más justo, nada, lo tiro para que lo pensemos todos, si estaría bien o si estaría mal, cuáles son los límites, porque a la vez también yo pienso, y el tipo que veía pasar los trenes que iban a Auschwitz, y qué sé yo, y sí es responsable, no lo sé, es muy complicado, ¿me entendés? El tipo te va a decir, para que no ocurra nunca más. No, pero estamos clarísimos en eso. Ahora el tipo te va a decir, yo solo veía pasar los trenes, pero hermano, vos sabés que en los trenes iban tipos que iban a la cámara de gas. Es un problema muy complejo, me parece que no es un... ¿me entendés? Y tiene un dato que es que la responsabilidad... Ahora, yo lo que te digo es, más allá de que... Yo creo que si el padre de él o quien fuera tiene una responsabilidad directa en una desaparición, tiene que estar preso, no tengo duda. Ahora, si esa responsabilidad es la proximidad, yo me pregunto, y te diría que no. ¿Me entendés? Por lo mismo del Ministerio de Planificación. Lo que pasa es que hay una diferencia. La responsabilidad es la proximidad. Sí, pero hay una diferencia central entre los dos ejemplos. El valor a defender, eso sin duda. En un caso yo puedo volver atrás y en otro caso no. El caso de la vida, cuando vos me quitaste la vida, por eso, yo no puedo volverlo atrás. Porque el valor a defender, por eso yo decía, yo empecé esto diciendo, el valor a defender es completamente distinto. Una cosa es el dinero público y otra es la vida. Son dos valores totalmente distintos. Uno es mucho más importante que el otro. Pero estoy hablando del razonamiento frente a ese valor. Es que no tiene que haber razonamiento, me parece, tiene que haber ley. La ley es un razonamiento, ¿no? Bueno, sí, pero pero en el sentido es, si la ley, hay mucha gente que desapareció o que la pasó mal en la dictadura peleó para que existan las leyes. Si la ley dice 3 años de prisión preventiva para 3 años de prisión preventiva. No, bueno, hay que cumplir la ley en todos los casos, ¿no? Y además, cuando hablamos de responsabilidad penal, lo que perdés es, digamos, el valor de la vida es lo más valioso. Lo segundo más valioso que tenemos es la libertad. Cuando vos, como Estado, decidís que no tenés pena de muerte, lo que te queda más valioso a defender es la libertad del hombre. Entonces, para sacarle la libertad a un hombre, tenés que tener prueba clara, precisa, irrefutable, más allá de toda duda razonable, de una responsabilidad objetiva en un hecho puntual y delictivo. No podés decir que solamente por... Digo,
porque el cabo Patrao hacía guardia, era el responsable de las desapariciones. O porque mi viejo fue a detener, hoy le mandás a la policía a detener a alguien y él no pregunta de qué juez dio la orden, qué nivel de legalidad. legalidad Te preguntaba tenía. en qué circunstancias y dónde los detiene. Porque una cosa es que No, el por tipo eso se te echó digo. guardia de una comisaría y otra en el Olimpo. Sí, sí. El que estaba en el Olimpo sabía que era todo trucho, sabía que era todo ilegal y participaba de eso. Si estaba en una comisaría, no. O por lo menos no necesariamente. Te digo justamente que los testimonios, en el caso de mi padre, que no es, digamos, perdón que vuelva a ese lugar, pero es el lugar que yo más conozco. Hay muchos casos igual, de hecho la gran mayoría son más parecidos al de mi padre. Las detenciones que las hizo de día, de uniforme, presentándose con nombre y grado, y están dichas así por a quienes detuvo. Y de hecho uno de ellos, después de las insistencias de Burat de decir si está seguro, dice, viene acá a decir la verdad y no tengo nada para decir de él. Y así la todo. detención de alguien que está cometiendo un delito no es algo ilegal, al contrario, lo que vino ilegal fue lo que ocurrió después. Es decir, que la detención se haga en condiciones no legales, o sea que vos no reconozcas que tenés a la persona detenida y por lo tanto sea secuestrado, y que después no tenga el juicio justo que tiene que tener. Pero que ahí debería haber ocurrido es, mirá. Igual hay que ver si esos tipos estaban cometiendo un delito, a lo mejor no, porque esos tipos que hacían, ¿de dónde los sacaron? No, él no lo sabía al momento de ir a detenerlo. Claro, digamos. pero también podía pasar que no, qué delito, a lo mejor era... Sí, la diferencia es que cuando un policía hoy detiene a alguien por orden de un juez, estamos bajo Estado de Derecho, que no era lo que ocurría en ese momento. No, bueno, está bien. No, pero es una diferencia sustancial. Está claro, pero digamos, vos, si todos acordamos la diferencia de responsabilidad que tienen las organizaciones del Estado, también tenemos que discriminar la responsabilidad del Estado respecto de un individuo, digamos, porque todo lo que se decidió no lo decidía un cabo de la policía, un suboficial de la policía o un teniente, o lo decidía, o sea, la dictadura, en algún aspecto, si querés, la asumen los comandantes que derrocan el gobierno. Digamos, si querés, basados en la obediencia debida de sus instituciones, pero los que toman el gobierno no es el ejército en sí, es una junta de comandantes. Daría para... Es más largo, pero digo, que respecto de las responsabilidades penales individuales, a eso voy, a esta de sacarle la libertad a un hombre. Tengo que cerrar. Gracias por haber estado acá, que esto nos sirva a todos en principio para empezar a pensar un poco el tema. Manténganos al tanto de las denuncias que quieran hacer y pues, sepan que pensamos que no hay derechos humanos para unos sí y para otros no, que tiene que haberlos para todos. Muchísimas gracias. Saben que más información pueden encontrar en la página de puentesparalalegalidad.org o en Twitter o en Facebook, nos encuentran también. Muchas gracias por estar acá y cuando quieran. Aníbal Guevara, miembro de Puentes para la Legalidad, que nos crea hijos y nietos de presos de la represión ilegal de Estado, hijo del teniente coronel Aníbal Alberto Guevara, preso en Marcos Paz.